Saludos y bendiciones para todos los televidentes. Un grato privilegio para mí poder llegar hasta donde te encuentras a través de esta tu señal preferida, Oasis TV. Palabras de esperanza, una vez más, llega hasta donde te encuentras. Deseamos que en esta hora puedas aprender cosas muy importantes acerca del tema que hoy vamos a tratar. Queremos en esta hora decirles que recuerden siempre que la ley de Dios, la palabra, es el manual de vida para el creyente. Necesitas ser creyente para poder asimilar la palabra. En esta hora queremos darle gracias a Dios a través de la oración. Soberano Dios, potente Rey del universo, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias por este privilegio que me concedes de poder llegar hasta donde se encuentran las personas que visualizan la señal de Oasis TV. Poderoso Dios, que a través de esta palabra puedan recibir edificación, puedan ser consolados, puedan ser avivada la llama, pueda ser avivada la llama del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Nos levantamos contra toda fuerza de las tinieblas que quiera impedir que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de ellos. Hoy vamos a hablar sobre el bullying, pero antes quiero leerles una porción bíblica en el libro de Génesis, capítulo número 27, en el verso número 2. Dice así las Sagradas Escrituras, leemos con la dirección del Espíritu Santo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edades 16 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarles pacíficamente. Esa lectura bíblica nos tomamos como reflexión para estudiar lo que es el bullying como tal. Porque podemos pensar que esa es una palabra moderna, que ¿qué es eso? Eso no es otra cosa sino acoso. Eso es el bullying. Entonces vamos a estudiar un poco acerca de esa palabra, porque necesitamos información para poder llegar a lo que yo quiero llegar en esta hora en cuanto a lo que es este polémico, si se podría decir, o importante tema que necesitamos aprender para poder ayudar a aquellos que puedan estar acosando a otras personas, pero también vamos a ver desde el punto de vista de la Biblia. Dice que el bullying o acoso se refiere a un comportamiento agresivo y repetitivo, donde una persona o grupo de personas maltrata a otra, causando daño físico o psicológico y estableciendo un desequilibrio de poder. Ahora bien, nosotros entendemos que cuando estamos hablando de este tema, damos gracias a Dios porque quizás usted y yo no pasamos por eso actualmente y pensamos que eso solamente lo pueden padecer los niños en la escuela, pero realmente todo ser humano puede pasar por eso independientemente de la edad. Pero los niños son más vulnerables debido a situaciones que han pasado en nuestra nación
las autoridades de nuestra nación, Venezuela, han realizado, investigado y llegaron a la conclusión que se necesitan leyes fuertes en contra de las personas que practican el bullying, el acoso. ¿Por qué? Porque se ha llegado hasta causar la muerte esta actitud. Sobre todo esto ocurre en la juventud, pero los adultos también estamos propensos a padecer el bullying, a padecerlo, a sentirlo, a vivirlo, dependiendo del entorno donde nosotros nos encontremos. El bullying, entonces, vemos que hay varios tipos de bullying y vamos a examinar algunos de ellos porque dice que existe el bullying físico, existe también el bullying psicológico, existe también el verbal, existe también el sexual, está también el social y este que ataca más a la juventud en la actualidad, que es el ciberbullying o bullying cibernético. Este está causando daños tremendos a la nueva generación. Eso es a través de las redes, de los medios de comunicación. Nosotros vemos que en nuestra nación, si usted se va a lo que es cualquier medio de comunicación que está ahorita activo en esta nación, vemos que se hace mucho hincapié y que la gente que practica tales cosas tiene un éxito rotundo y por lo tanto la propagación se hace más fuerte en cuanto a lo que se ven videos que aparentemente son videos para causar risa en las personas, pero es a causa de hacer sufrir o de hacer caer a alguien en cierta situación y graban el video y tiene muchos seguidores y dependiendo de lo tremendo que sea, aún tiene más seguidores y esto se volvió un daño grave y en Venezuela ha ocurrido hasta muertes a jóvenes a causa de esta actitud, gente que ha sido lanzada a causa de esta práctica. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo ocurre esto? Porque esto viene desde la familia, viene de un hogar que realmente tiene mucho que aprender. Y para aprender, nosotros necesitamos entonces uno que nos enseñe. ¿Y quién es el que nos enseña por excelencia a todos nosotros si no es Dios a través del Espíritu Santo? Entonces nosotros podemos ver que el bullying físico es toda agresión física como golpes, palizas, empujones, que ejerce una u varias personas contra la víctima en forma constante. El bullying psicológico se manifiesta a espaldas de la víctima. Su objetivo es desorientarla, desorientar, querer confundir a las personas, evitar que se integren al grupo, y esto lo vemos desde el punto de vista terrenal. Pero en esta hora vamos a irnos al punto de vista espiritual. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia vamos a encontrar muchos personajes que sufrieron bullying. Tal es el caso de la lectura que tuvimos al inicio, como fue el caso de José. José fue maltratado, rechazado por sus hermanos, quizás porque no eran hijos de la misma madre, sino que era de una madre diferente, pero sin embargo tenían el mismo padre, y ellos, a causa de la actitud correcta del comportamiento de José, ellos se sentían que él no podía estar compartiendo con ellos, porque en cierta forma lo consideraban una persona chismosa. ¿Por qué? Porque todas las cosas malas que sus hermanos hacían, él se lo comunicaba a su padre y eso era lo correcto. Pero aparte de eso, había una conexión entre José y su padre porque lo había tenido en su vejez. Y eso a ellos le causó un dolor muy grande o un rechazo muy grande cuando su padre le regaló la túnica de colores. Y eso hacía que el padre sentía una preferencia hacia su hijo José. Y puede ser que dentro de los hogares existan ese tipo de preferencias,
Y eso puede causar bullying aún en medio del hogar. Puede haber cierto acoso de los hermanos mayores contra los menores o viceversa a causa de una actitud incorrecta. Pero usted dirá, bueno, ¿qué más podemos aprender? No sé si usted se ha encontrado con una lectura bíblica donde había un profeta que no tenía cabello. Y un grupo de jóvenes se acercó y le empezaron a decir, calvo, calvo. ¿Se ha encontrado con esta historia bíblica? Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Dice que el profeta declaró una palabra fuerte sobre ellos y las consecuencias fueron terribles para aquellos jóvenes que se estaban burlando de el profeta Elías. Pero también se habla que hay un tipo de bullying que es el bullying sexual. Eso ocurre aún en estos tiempos y José también lo padeció. Él fue acosado por la mujer de Potifar. Pero ¿qué pasó? José actuó con la sabiduría que emanaba de Dios para él y fue y se alejó a tiempo de no caer en una falta ante su amigo Potifar y también primeramente ante Dios. También nos encontramos al mayor de los ejemplos para nosotros, como es Jesús. Jesús sufrió el bullying fuertemente. Lo podemos ver en muchas porciones bíblicas donde él estuvo sufriendo esa actitud burlona de las personas que estaban en su entorno, tal es como podemos leerlo para que usted tenga más claro. Podemos leerle aquí en San Mateo 26, voy a leerles, es muy importante para que ustedes retengan y aprendan, porque hoy vamos a salir muy informados de que nosotros podemos sufrir bullying de alguna manera, pero nosotros los adultos somos más, es menos dificultoso para salir de esa situación y sabemos qué responder a esas personas que acosan, esas personas que tratan de burlarse o se burlan o que nos hacen ciertas digamos zancadillas para ridiculizarnos. Nosotros sabemos cómo comportarnos porque gracias a Dios pues ya la sabiduría de un ser humano al crecer, al madurar, pues es más diferente. Pero estamos viviendo con esa nueva generación que sufre acosos y que muchas veces guarda silencio y no lo transmite a sus padres. Y por ser cristiano en una institución educativa, aunque hay libertad de culto, una persona puede sufrir acoso por su fidelidad a Dios. Y usted tiene que mantenerse firme en su posición, porque así como José se mantuvo firme en su posición y fue honrado por Dios y llegó a ser un gobernador, una persona administradora de un rey, la mano derecha del rey, nosotros en nuestro entorno, a pesar de que suframos alguna cosa, tú joven que sufres alguna cosa a causa de tu fe, tú vas a salir en victoria porque el Dios de los cielos está contigo. Así que vemos la actitud que tuvo Jesús ante el bullying, la burla de las personas que estaban en su entorno, pero Jesús es nuestro máximo ejemplo a seguir. ¡Qué bendición maravillosa! Entonces dice en el verso número, les dije que en San Mateo 26, en el verso número 67, dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Físico, Jesús, entre muchas otras cosas, fue ofendido diciéndole que él echaba demonios en el nombre del príncipe de los demonios. Y Jesús le respondió, si yo lo hago, ¿en qué lo hacen ustedes? Su descendencia, su generación. Entonces Jesús sabía cómo responder ante el acoso, el rechazo, la burla de los que estaban en su entorno cuando él estuvo acá en la tierra. Entonces dice, mira tal punto que llegó nuestro Señor, que le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Y saben qué le decían? Le decían, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Dice
que también tomaron una túnica, y se la pusieron burlando, diciendo: salve, oh rey, aun cuando su espalda estaba ensangrentada a causa de los latigazos y el sufrimiento. Todo esto lo padeció el Señor, y hoy lo podemos identificar con esa palabra bullying, ¿verdad? Rechazo, acoso, burla, golpes, patadas, todo lo que el Señor Jesucristo sufrió a causa de nosotros. Y fíjense que en el capítulo número 27 de San Mateo, dice en el verso número 42, nos dice lo siguiente, dice: a otros salvó, decían ellos burlándose. Ya el Señor, estando clavado en la cruz, esa gente no tenía misericordia, eran gente que el bullying para ellos era lo más importante, defender sus posiciones era lo más importante, y no les importaba lo que Jesús pudiera estar padeciendo, pero ellos simplemente lo disfrutaban. ¿Y por qué la gente disfruta el burlarse de los demás, el acosar a los demás, el hacerlos sentir mal, mirar su apariencia física para hacer burla de ellos, quizás criticar su manera de vestir, sus colores, los colores que prefiere, el tipo de calzado? ¿Por qué la gente lo hace? Simplemente porque lo que hay dentro de sus corazones es amargura, es odio, quizás es rechazo lo que tienen en su corazón. Y dice que de una abertura no puede salir agua dulce, de una misma abertura no puede salir agua dulce y agua salada. Y fíjense lo que le dijeron a Jesús en esa oportunidad. Dice: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Nato se ve aquí el bullying, la burla. Confió en Dios, líbrele ahora, decían, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y esta fue la actitud de esta gente. Dice en el versículo número 44, los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dice acá que a uno de los ladrones, porque uno sí tuvo un sincero arrepentimiento, nosotros lo podemos leer, pero dice que aún esos que estaban allí, que iban a ser crucificados por su mal comportamiento, porque eran personas de delincuentes de ese tiempo, ellos se burlaban aún de Jesús, los que estaban allí para ser crucificados a causa de su maldad. Había burla de parte de ellos. Entonces, nosotros hoy nos debe llamar a la reflexión. ¿Por qué nos debe llamar a la reflexión? Porque nosotros vemos que a través de la Biblia podemos encontrar muchas cosas, personas, ministros de Dios, gente de liderazgo, gente que marcó la historia, gente que nosotros los tomamos como nuestros maestros a la hora de leer sus escritos, y ellos también padecieron por la causa de Jesús. Pero saben que muchos de ellos cantaban himnos en medio de esa aflicción, porque había algo superior en sus vidas, como era la habitación del Dios de los cielos, del Espíritu Santo dentro de ellos, que les movía a cantar alabanzas y a sentirse personas honradas por sufrir por la causa de Cristo. De repente tú dejaste de ir a la iglesia porque recibiste al Señor, y tus amistades, tus compañeros de trabajo empezaron a hacerte bullying, a burlarse de ti por la fe que ahora practicabas, y te apartaste. Es tiempo de restaurar tu vida con Dios. Mira lo que te estoy contando. Muchos personajes en la Biblia sufrieron el bullying. El bullying está vigente. Y aunque existan leyes en nuestra nación para que los que practican eso se retracten, no lo sigan haciendo, sin embargo, sigue aconteciendo y seguirá aconteciendo. Pero ahora demanda algo la palabra de parte de nosotros. Tú que me estás viendo a través, vamos a tomar una actitud de aprendizaje en esta hora, creyendo que nuestros hijos, la generación nuestra, necesita tener la capacidad para rechazar el bullying totalmente. Ese flagelo que ataca en esta sociedad presente y que de repente está en medio de todas las generaciones, pero la mayoría es en la juventud, necesitamos tomar nuestra determinación
de tomar principios que están en la ley de Dios, en la palabra, para empezar a hacer que esa actitud de acoso, de burla, de rechazo, no esté presente en nuestra generación. Que podamos ver a una persona y que sus defectos físicos, la falta quizás de alguna extremidad, quizás la apariencia de su rostro, para nosotros no nos mueva a ver a esa persona con descaro, mirarla y hacerle sentir mal, porque aún con la mirada podemos hacer sentir mal a alguien por su apariencia física. Recordemos que debemos mirar al ser humano con la mirada de Jesús. Y la mirada de Jesús era una mirada de amor, era una mirada que hacía que todo aquel que pudiera observarla se quebrantara ante su presencia. Y en esta hora queremos que usted pueda armarse de herramientas espirituales, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y dice que ella es una espada. Tú, cristiano, que estás sufriendo acoso por tus compañeros de trabajo, quizás te hacen cosas para ver si logras sacarte vulgaridades, porque ya no las pronuncias, ya tu nueva vida en Cristo es diferente. Quizás están tratando de que se manifieste en ti el viejo hombre. Mantente firme, declara las bendiciones de Dios sobre ellos y verás el cambio que va a producir la actitud y el rechazo de tu manera de comportarte al bullying. No les vas a seguir la corriente al bullying, al acoso. No les vas a seguir la corriente a esos compañeros de trabajo, a esos compañeros de universidad, a esos compañeros de liceo, a esos compañeros de escuela. No les vas a seguir sus maneras de hacer las cosas para hacerte sentir mal, porque tienes a un Dios poderoso que mora dentro de ti. Pero si el caso es de un amigo, de tu amigo que me estás viendo, quiero decirte que hoy Dios te abre una esperanza. Dios está dispuesto a que tú recibas de Él lo que Él quiere darte. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú practicaste el bullying y te gozabas y aún te ríes de las cosas que hacías y hacías sentir mal a otra persona, eso tienes que arrepentirte. Porque según la palabra de Dios, a los malos los juzgará Dios. Él va a hacer el juicio y de ahí nadie se va a escapar, porque la palabra de Dios se cumple a cabalidad. Es necesario reflexionar, es necesario tomar una decisión firme para seguir las pisadas del Maestro. Recuerda siempre que Dios está en todo lugar y que Él está dispuesto a ayudarte. Si te gustaría en esta hora recibir a Jesús en tu corazón como Salvador personal, sería maravilloso. Me gustaría que hicieras conmigo esta oración y dijeras así: Señor Jesús, tú que sufriste burla, golpes, rechazo y todo por mí, hoy entiendo que todo lo que sufriste es por amor a la humanidad. Por eso yo en este momento te recibo, Jesús, en mi corazón como mi único, verdadero y suficiente Salvador. Te pido que me laves con tu sangre de todos mis pecados y me hagas una nueva persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo por siempre. Desde hoy te pertenezco. Haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Si has hecho esta corta oración, has recibido a Jesús como tu Salvador personal. Quiero decirle a aquellos hermanos, a aquellos amigos que tienen un rencor profundo en su corazón a causa de cómo se burlaron de ellos en el colegio, quizás porque sus piernas no eran derechas, quizás porque tenía algunos aparatos en las piernas y esto causó un bullying fuerte en sus compañeros, quizás por su manera de hablar, quizás, no sé, cualquier situación. Hoy tienes que soltar esa carga. Ese bullying que sufriste tiene que
borrarlo de tu mente no sería porque de repente te vas a acordar, pero tú tienes que perdonar a esos acosadores, a esos que te causaron dolor, que te hicieron llorar. Perdónalos, porque según la oración modelo, si nosotros no perdonamos, tampoco el Señor nos puede perdonar. Así que necesitas soltar esa carga. Cuando nosotros guardamos rencor en nuestro corazón, los más dañados somos nosotros. Suelta ese veneno, suéltalo. Es necesario que seas libre, y la libertad viene de Jesús, porque Él la compró a precio de sangre. ¿Sabes qué dijo Jesús? Aún sufriendo todas las humillaciones y los rechazos y las burlas, ¿cuál fue las palabras de Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy, esa es la palabra que te debe mover a ti, a perdonar a aquellos que te hicieron bullying durante mucho tiempo. Quizás tu mismo compañero de vida, quizás tu mismo esposo se burlaba de ti. Es necesario que tú sueltes esa carga llamada rencor, deseos de venganza. Deja eso en las manos del Señor. Para mí ha sido un grato privilegio compartir con todos ustedes. Deseo que las ricas y poderosas bendiciones de Dios les arropen en todo lugar. Vamos a orar. Soberano Dios, Señor del cielo y de la tierra, gracias, Padre, por sufrir, por entregar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por sufrir toda esa humillación para salvarme a mí. Y hoy, Señor, te pido que tu Espíritu Santo me fortalezca, me dé la sabiduría para saber enfrentar cada situación difícil, cada burla, cada acoso, cada humillación. Con tu Santo Espíritu yo sé que saldré vencedor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que la bendición del Señor les acompañe a todo lugar. Bendiciones.